Hola, buenos días. Para los que han estado preguntando sobre el trabajo de investigación y cómo lo pueden pulir o cómo pudieran empezarlo o cómo hacer algo útil para lo que ustedes están haciendo, voy a grabar esta sesión y si tuvieran algunas dudas después de que hayan empezado a bocetar su idea, pues me pueden mandar un correo a través de la plataforma y o me pueden mandar un correo a través del correo de la maestría o un mensaje a través de la plataforma. Esa es la forma correcta. Entonces, bueno, esta es una sesión, lo voy a poner aquí sesión uno y estos son, lo vamos a poner pormenores de la investigación. ¿Ok? Pormenores de la investigación y hoy es 13 de marzo del 23. Entonces, vamos por partes. Bueno, de entrada, Eh, y como se los he venido repitiendo en estas semanas que hemos tenido el curso propedéutico, nosotros no somos una maestría en salud pública, así que una tesis de IGRA, SEDAS o algo relacionado a salud pública no es algo que nos interesa acá, ¿ok? ¿Qué o cuáles serían las temáticas sobre las cuales nosotros podríamos hacer un trabajo de investigación? Por ejemplo, vamos a suponer, una temática puede ser calidad, ¿ok? Esa es una temática en general. Pero la temática en general está matizada con muchos otros temas como lo podrían ser atención, trato, ¿no? O sea, hay muchas maneras de poder revisar este tipo ¿cómo se llama? De trabajos. Ahora, ¿de qué se trata esto? Puede ser algo de calidad o puede ser algo, porque son nuestras líneas de investigación, sobre administración. Y ustedes dirán, oye, es que está muy general. Y en efecto, está muy general porque lo que nos permite es hacer muchas cosas alrededor de los servicios de salud. Esto va a depender muchísimo dónde estés trabajando, porque no es lo mismo trabajar en el área de laboratorio que ser el jefe de un área, de un departamento, que ser médico operativo o médico, bueno, más bien médico de control, es decir, médico que está en consultorio, porque dependiendo del nivel en el cual te encuentres, va a ser el nivel de entendimiento y comprensión de ciertos temas. Y esto no es tu culpa, simple y sencillamente es porque tú estás en un área en la cual no se mide tan grande, se mide mediano o se mide más pequeño. Pero no por eso quiere decir que debemos dejar de hacer un trabajo de investigación. Entonces, esas son las dos temáticas o las dos líneas sobre las cuales podríamos nosotros trabajar, calidad y administración. De entrada, cualquier trabajo de ustedes que sea sobre calidad, el que ustedes me digan debe de llevar estadística. ¿Ok? Voy a medir el nivel de calidad de las cosas que otorgamos acá o el nivel de calidad percibido por los derechohabientes y sus familiares en la farmacia. No puede ser algo nada más platicadito, debe de haber números, ¿sale? La calidad es estadística, no hay de otra. Es que nosotros lo trabajamos diferente, sí, pero eso no quiere decir que esté bien. La calidad se mide por estadística, no hay más. Y miren que se los he venido repitiendo. Las estadísticas son las matemáticas más chenchas de este mundo que te sirven para demostrar algo. Yo en lo personal no soy alguien que disfrute la estadística, a mí me gusta el álgebra, me gusta la aritmética, la estadística es aritmética, pero creo que la estadística es una herramienta con muchísimas limitaciones. Sin embargo, es la herramienta que se utiliza. Entonces, debe de tener estadística, a fuerza, no hay más. Y en la parte de administración, el abanico se abre muchísimo, porque yo podría, a lo mejor, hacer un trabajo enfocado a medir eficacia, o podría hacer un trabajo enfocado a medir la eficiencia, o podría hacer un trabajo que conjunte estas dos, que podría estar enfocado a la efectividad. Para poder hacer un trabajo de esta naturaleza, nuevamente, son trabajos que llevan cierto tipo de matemáticas. Por ejemplo, la eficacia se mide de una manera muy sencilla. Tú puedes medir el nivel de eficacia de un programa, de las acciones que estás haciendo, viendo o revisando el objetivo. Vamos a suponer que el objetivo, ¿sí?, de lo que tú hagas, voy a poner un ejemplo muy genérico, el objetivo de lo que tú estás haciendo es disminuir 20%
algo de lo que tú haces, ¿no? 20%. Ese es el objetivo de eficacia, disminuir 20% este indicador que me está generando problemas, ¿vale? Ese es el objetivo. Entonces, para poder, por ejemplo, medir la eficacia, es una fórmula muy sencilla. 20% al término de un periodo de tiempo determinado, ¿no? Pero tú vas a dividir lo que hayas obtenido de esa disminución al término del periodo entre lo que querías. Vamos a suponer que lograste una disminución del 15% y tú dijiste que lo ibas a hacer en un año. Al término del año lograste 15% de 20 programado. Esto es muy sencillo. Un coeficiente de eficacia, ¿sí?, sería dividir 15 entre 20. Y eso me diría cuál fue el nivel de eficacia. Vamos a ver, vamos a hacer la operación. Sería 15 entre 20, me da 0.75. Ese es el coeficiente de eficacia que tuviste. Tuviste un 75% de eficacia. ¿Ok? Ahora, para poder llegar a ese número, lo que tú tienes que hacer es un trabajo en el cual veas cómo fue que se midió la eficacia de esto, dónde se registró, qué se estuvo haciendo, en cuánto tiempo se logró, etcétera, etcétera. Pero esta es una manera muy sencilla de poder llegar. La eficiencia ya no solamente implica el logro o no logro del objetivo, implica también el saber cuánto estaba presupuestado que costara y en qué tiempo. ¿Qué pasa si al término del periodo logré solamente el 15% a un costo 2 veces mayor del estipulado y en un tiempo menor? A lo mejor en la lógica normal, pues estuvo bien, no, no estuvo bien porque no lograste el objetivo, te sobró tiempo y te faltaron recursos, por lo tanto tuviste que pedir más. Al dividir eso entre el resultado esperado, que era 20%, en un costo de tanto, ¿sí?, y en un tiempo determinado, pues verás que el coeficiente de eficiencia es diferente, ¿sale? Esta es una manera de hacer un trabajo de esta naturaleza. Le voy a borrar acá para que no me estorbe tanto esto. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, un trabajo de esta naturaleza. También puedo hacer dentro de esta parte un trabajo enfocado directamente a la parte de, vamos a poner, el costo. ¿Ok? Y dentro de la parte del costo yo puedo hacer un trabajo que mida el costo utilidad, el costo beneficio, por ejemplo. Otro tipo de trabajo que yo podría hacer. A lo mejor en este preciso momento tú dices, oye, no te estoy entendiendo ni madres de lo que me estás diciendo, porque yo no hago nada de eso. A ver, el hecho de que no lo hagas o no estés consciente de hacerlo, no quiere decir que no lo hagas. De cierta manera tienes un cierto nivel de injerencia, ¿sale? Estos son como algunos ejemplos. También podrías medir, utilizando eficacia, eficiencia o efectividad, la eficiencia de la planeación, podrías medir también las cuestiones de cómo controlamos a partir de las hojas de registro, qué tanto las hojas de registro o los formatos que nosotros llenamos, seas un médico de control, estés en la parte de requisiciones, etcétera. O sea, qué tanto esos formatos no son funcionales. En la parte administrativa también podemos ver el tema de los procesos. Pero nuevamente, a ver, aquí lo que quiero que entiendan es que todo trabajo administrativo debe de llevar números. No podemos hacer un trabajo administrativo y decir que es administrativo única y exclusivamente diciendo, es que se vio esto, se piensa de aquello. A ver, no. El problema era está documentado en tal, se midió de tal manera, se implementó una mejora y yo voy a medir si esa mejora está teniendo el resultado esperado y vas a tener una métrica. Si no hay número, que se los crea su abuelita. Por eso es importante tener en cuenta que, insisto, esto es algo administrativo. Y la clave de que los administrativos y los contables no te lleven al baile es que no te vuelvas al 100% un administrador, un contador, pero debes de saber cómo hablar en el mismo idioma de ellos para que te des a entender y tampoco te lleven al baile. Entonces, esas son nuestras temáticas. Este es como un pequeño boceto de lo que se puede hacer. Ahora, voy a dividir esta parte. ¿Cómo hago un trabajo de investigación? A ver, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que en donde tú estás, eres un médico que está en un consultorio, en una clínica del IMSS, en primer nivel de atención. Y resulta que tú todos los días por agenda sabes cuántos pacientes te van a llegar.
Resulta que tú a lo largo de los 5 o 7 años que llevas trabajando ahí, te has dado cuenta que uno de los principales problemas es que los pacientes, cuando llegan a la consulta contigo, de 10 que tú tienes que ver, 7 pasan y los otros 3 no. Y perdemos tiempo con ellos porque tienen que ir al archivo a verificar porque su expediente no llegó al control, después no llegó con la señorita que está afuera de tu consultorio y porque no llegó a ti. O sea, el paciente ya pierde un montón de tiempo ahí porque pues, el expediente está perdido. ¿Vale? Entonces, tú observas que eso es un problema para ti. Ahora, trata de extrapolarlo. Ese es un problema que no solamente te pasa a ti, eso es un problema que le pasa a muchas personas. Esto que acabo de hacer es algo que en investigación le llamamos observación. ¿Ok? Les acabo de describir un problema en palabras, no lo escribí porque si no el ejemplo sería eterno, y con base en esa observación, yo ahora voy a tener que plantear un problema de investigación. Los problemas de investigación se van a plantear partiendo de algo muy sencillo, ¿sale? La observación es algo que tú debes de redactar, es una descripción muy general del problema. Pero el planteamiento del problema debe de llevar forzosamente dos elementos preponderantes, una variable dependiente y por lo menos una variable independiente, porque podríamos encontrar más variables independientes, ¿sale? Entonces, en lo que yo te acabo de describir, lo primero que te pediría es que me digas qué afecta a qué y cómo lo afecta para poder determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Por ejemplo, la variable dependiente es, vamos a ponerle aquí la percepción de la calidad en el servicio. ¿Ok? Eso se ve afectado por una variable independiente que incide directamente, que es, espérame, voy a recortar esto para que pueda yo, para que tenga sentido lo que estoy poniendo. La variable independiente es la falta de entrega, ¿sí? O el que no esté el expediente, es decir, no encuentro una palabra, vamos a ponerle ausencia del expediente. Ausencia del expediente el día de la consulta. ¿Ok? Sale. ¿Cómo sé que una cosa incide sobre la otra? Muy sencillo, fíjate. A menor ausencia del expediente, a menor ausencia del expediente, ¿sí? Vamos a ponerle mejora la percepción. En cambio, a mayor ausencia del expediente, menor, ¿sí? Eh, ¿Qué puse? Mejora la percepción, disminuye la calidad de la percepción, porque era la calidad de la percepción. ¿Cómo puedes saber si tus variables están relacionadas? Haz un cuadrito como este, que si te das cuenta, pues es el principio de una regla de tres, bueno, de una regla de tres, no me acuerdo si es directa o inversa en este momento. Pero así es como lo podemos ver. Cuando hay menor ausencia del expediente en la consulta, mejora la percepción de calidad del derechohabiente y del usuario. Cuando hay una mayor ausencia del expediente, disminuye la percepción de calidad del servicio que estamos otorgando. Porque yo ya hice una observación, ¿ok? Planteé algo así. Si yo no lo puedo plantear en este tipo de variables, va a haber un problema porque no voy a tener que medir. Entonces, una vez que yo estoy empezando a plantear el problema, voy a decir, bueno, yo lo que encuentro, bueno, no yo, hay que redactarlo de una manera más formal, ¿no? Entonces vas a decir que se encuentra que cuando los derechohabientes llegan a la consulta y su expediente está en el consultorio, ¿sí? Disminuye la percepción de mala calidad en el servicio, pero cuando la ausencia de los expedientes es notoria, o lo afecta directamente, disminuye la calidad de la percepción que ellos tienen. ¿Sale? Es parte del planteamiento del problema. Después de esto tendría yo que plantear la pregunta de investigación. ¿Cuál es mi pregunta de investigación?
Yo podría decir, fíjense, una, dos, tres. ¿Cuáles son los principales factores que inciden en la falta de expedientes en tiempo y forma en la consulta? ¿Sale? ¿Cuáles son los principales factores que inciden en la falta de expedientes en las consultas previamente agendadas? Esa podría ser una pregunta que me sale ahorita a vuelo de pájaro. Otra pregunta que podría yo hacer referente a esto es, eh, estoy pensando, a ver, aquí quitémosle lo de factores. Aquí no es factores. ¿Cuáles son las principales causas que inciden en la falta de expedientes? A lo mejor tú lo que quieres con tu pregunta es demostrar lo que estás diciendo. Entonces, eh, ¿qué tipo de relación? ¿Qué tipo de relación existe entre la falta de expedientes y, y la calidad? Q siempre representa calidad, la calidad percibida de los usuarios, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, una de las respuestas es que tú podrías decir que la relación es inversamente proporcional, por ejemplo, ¿no? Es el tipo de relación que existe, o existe una relación directa, o no existe una relación, ¿no? Hablando, por ejemplo, de hipótesis nula o la hipótesis alterna, ¿no? ¿Qué otro tipo de pregunta de investigación podría yo hacer derivada de la observación y del planteamiento del problema? Eh, ¿Cómo se puede mejorar? Vamos a ponerle. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo se puede mejorar eh, la calidad de la percepción? No. ¿Cómo se puede mejorar la falta de expedientes en las consultas agendadas? ¿Ok? ¿Cómo se puede? Son tres preguntas. A ver, y son tres preguntas de naturaleza totalmente diferente. Y de entrada, lo primero que ustedes deben de analizar es lo siguiente. ¿Qué tanto acceso a la información van a tener para poder hacer un trabajo de esta naturaleza, ¿no? Yo te podría decir, oye, yo quiero hacer un trabajo de costos. Sí, pero si no te dejan ver los costos, pues pelas, ¿no? Porque ya no hay manera de que tú puedas hacer este trabajo por muy necio que te pongas. ¿Cuáles son las principales causas que inciden en la falta de expedientes que están agendados previamente? Es un trabajo que va a implicar salirte de tu consultorio e ir a revisar al archivo, cómo es que el archivo trabaja, maneja el tema de las agendas y tener expedientes en tiempo y forma. Y esto va a depender mucho de la institución donde tú estés trabajando, porque como ustedes saben, el expediente es un documento legal que pues no cualquiera puede tener acceso, ni siquiera a simple y sencillamente revisarlo. A lo mejor esa es una. Dos, a lo mejor podrías hacer un conteo, ¿no? Un conteo de expedientes que salen y expedientes que regresan. Vamos a suponer que en el carrito de la mañana la persona que lleva los expedientes sacó 200 expedientes, ¿sí? Para los consultorios de ese día, de la mañana. Saca 200 expedientes y aún así tiene faltantes de 18, vamos a suponer. Y resulta que al término del día regresan de esos 200 expedientes, 170, 30 no regresaron. ¿Por qué? No me lo pregunten. Pero además de los 18 que te faltaban, regresaron 10, te siguen faltando 8, más los otros 30 que no regresaron. ¿Dónde se quedaron? A lo mejor tú podrías determinar el punto en el cual existe el mayor riesgo de pérdida del expediente. Vamos a suponer, ¿no? Y estamos en el terreno de las suposiciones. Muchos médicos, que no digo que sean ustedes, pero eso pasa muy común, te dicen, no, no te preocupes.
Mira, tú nomás vienes por la incapacidad, porque estás embarazada. Tú ven aquí a las consultas, pero yo te veo por fuera. Y entonces me llevo el expediente, lo cual es un delito federal. Entonces, ahí podría estar el punto y estarías tocando alguna fibra sensible. La otra podría estar, que ese es súper común, que la persona que tiene que hacerse cargo de los expedientes en el trayecto de la salida del archivo a el control se pone a chacotear, se pone a platicar con alguien y ¡pum! Se pierde el expediente. Cualquier parecido con la realidad, ustedes saben que es mera coincidencia, ¿no? A lo mejor por ahí. O pasará como en algún otro hospital que yo conozco, en donde utilizaban carritos del súper que tiene a su costado izquierdo, y ahí llevaban los estos, ¿no? Y de repente, pues los expedientes se les olvidaban, ¿no? Y los dejaban aventados por ahí, al grado de que si había niños en el hospital, se ponían a sacar los expedientes y aventarlos. Historia real. Entonces, a lo mejor podríamos encontrar esas causas y empezar a ver, ¿sí? Que esos problemas se pueden disminuir y pueden disminuir la afectación en la percepción de la calidad si nos ponemos a chambear en el problema central, que es que la gente no tiene un cuidado adecuado del expediente. Ahora, ese es un tipo de trabajo. Otro tipo de trabajo es, dice, ¿qué tipo de relación existe entre la falta de expedientes y la calidad percibida de los usuarios? Esto a lo mejor, y estoy en el terreno de las suposiciones, porque aquí va a depender mucho de cómo quieras llevar tu trabajo. Vamos a suponer que tú lo que vas a hacer es que vas a entrevistar, vas a calcular de una, de una población de un mes, ¿sí? Una muestra, una muestra en la cual tú le vas a preguntar a las personas la calidad de la percepción del servicio que se les otorgó, donde uno de los ítems, compuesto por a lo mejor 5 o 7 preguntas, mida qué tanto afecta la calidad percibida el hecho de que su expediente no estuviera el día que le tocó la consulta. Entonces, por ejemplo, se te ocurre que lo vas a hacer de esa manera, va a implicar que te vas a meter al rollo este de hacer encuestas durante un mes a una población determinada de todas las que están agendadas y bla, bla. Al final, tú a lo mejor encuentras una relación directa, o encuentras que no hay una relación, perdón, inversa, o encuentras que no hay una relación en esto. Sin embargo, el instrumento que utilizaste mide otros factores y a lo mejor encuentras que este no es uno de los factores neurálgicos y preponderantes, sino que es otro. Entonces, ya vieron que son dos tipos de trabajo. ¿Cómo se puede mejorar la falta de expedientes en las consultas agendadas? Esto, ¿sí?, es otro tipo de trabajo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque este es un trabajo en el cual tú vas a buscar, te vas a meter a lo mejor a analizar el proceso, ¿sí? Vas a analizar el proceso y a la hora de analizar el proceso, implicados, tiempos que tiene el proceso, cómo se documenta, etcétera, te vas a meter a analizar eso, vas a hacer pruebas a lo largo de a lo mejor 6 meses y vas a determinar dónde podría haber una mejora dentro de ese proceso para, ¿sí?, que los expedientes no falten. Y a lo mejor es aumentarle un paso al proceso, que no sería lo ideal. A lo mejor es aumentarle un formato al proceso que te permita legitimar, qué sé yo, pero el chiste es encontrarlo. Entonces, uno es un análisis de procesos y los otros dos son diferentes, ¿no? Entonces, la intención es que ustedes, al hacer una observación, un planteamiento, puedan hacer una pregunta capaz de responder a lo que ustedes han ido haciendo. Una vez que tú elegiste una de estas, la respuesta que tú vas a dar a cada una de estas preguntas, no vas a responder las tres, vas a responder una, será tu hipótesis. Recuerda, la hipótesis es una respuesta a la pregunta de investigación. Si mi pregunta es cómo se puede mejorar la falta de expedientes en los consultorios, en las consultas agendadas, mi respuesta será, mi hipótesis dice que a través de la mejora, eh, a través de filtros más precisos a la hora de entregar y recibir durante el turno los expedientes que estaban agendados. Y entonces te tendrás que meter al proceso. A lo mejor, ¿a qué tipo de relación existe entre la falta de expedientes y la calidad percibida de los usuarios? Tu hipótesis sería que existe una relación directa, es decir,
que cuando faltan expedientes, perdón, inversa, que cuando faltan expedientes, la calidad percibida disminuye. Y tu hipótesis alterna, a lo mejor sería, es que no existe tal relación. Una vez que lo mides, comprobaremos si tu hipótesis es la que dice ser o es la hipótesis alterna la que se está comprobando. Por ejemplo, para poder hacer tu trabajo de hipótesis, siempre será importante tener instrumentos adecuados. ¿Qué sería un instrumento adecuado? Un instrumento adecuado, pues es un cuestionario que te permita medir lo que quieres medir. Por ejemplo, en el segundo, a lo mejor podrías utilizar una encuesta SERP-PREF o a lo mejor una SERP-QUAL. A lo mejor podrías utilizar alguna encuesta que te ayude a medir el gap, el hueco que hay entre la expectativa y la realidad. No lo sé. A lo mejor en la tercera dice cómo se puede mejorar la falta de expedientes en las consultas agendadas. Implicará que revises el proceso y hagas un checklist para ver en cuál de las 5 partes que tiene el proceso y en esas actividades estamos teniendo ciertos problemas a través del checklist derivado de ese proceso. Ese sería tu instrumento. ¿Cuál es la herramienta que vamos a utilizar para analizar esto? Herramienta es la estadística. Con la estadística, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el vaciado de toda esta documentación y vamos a hacer nuestras clásicas tablas de frecuencias, vamos a calcular media, mediana, moda, vamos a determinar cuál de esas 3 medidas de tendencia central es la más relevante, supongamos que fuera el promedio, pues habría que revisar cuál es la desviación estándar para poder complementar. Habría que revisar qué tanto es dispar lo que encontré de mi hipótesis, qué tanto el trabajo, ¿sí? Acorde a estos números, en alguna de las frecuencias, te está aventando algún dato importante. Esa es la herramienta con la que vas a trabajar. Una vez que tú tengas esto, ¿sí? Una vez que tú tengas esto bocetado, que es la estructura del trabajo, lo recomendable es revisar un marco teórico. ¿En qué consiste esta idea del marco teórico? El marco teórico consiste en ir a una biblioteca digital, preferentemente la de nosotros, la de la BOAP, y ahí entrar a las bases de datos, principalmente a la base de datos EBSCO. Así se llama, se las voy a poner acá, EBSCO. EBSCO es una base de datos que congrega a todas las bases de datos, aún las médicas. Y en EBSCO lo que tú vas a encontrar es que necesitas tomar un curso para poder buscar la información y buscar ¿sí? ¿Cuántos estudios similares a lo que tú quieres hacer se han realizado? ¿Cuál fue la metodología? ¿Cuál fue el tamaño de la muestra? ¿Cómo calcularon la muestra? ¿Qué resultados obtuvieron? Digo, yo por lo menos son los elementos que evalúo de un trabajo de investigación, un artículo de investigación que normalmente representa un trabajo realizado, y pues con base en eso yo puedo hacer un trabajo bien. Tú podrías revisar la base de datos de Cicielo y Google y lo que quieras, pero son bases de datos bastante chafas, con el debido respeto que me merece Cuba. O sea, pero pues Cicielo casi todo lo que publica es de Cuba y de Venezuela. O sea, bases de datos bastante chafas en donde todo está más que truqueado. Entonces, hay que revisar bases de datos con información que venga en idioma inglés, en francés, en japonés, en chino. Oye, yo no hablo esos idiomas. Pues es que en esos idiomas es donde está la información más relevante y más importante de nuestro tema. Ya si no estamos con esos, pues que sea por lo menos en inglés. Que tenga no más, a ver, ojo con lo que les voy a decir, no más, la teoría te dice, no más de 5 años. Problema de decir no más de 5 años a la fecha es que puede ser que haya sido publicado hace 5 años, pero el artículo fue aceptado 3 años antes, pero como no había espacio lo publicaron hace 5 años, en 2018, pero ese artículo es del 2015. Entonces, pues ese artículo ya no es que ya haya caducado, ¿sale? No significa que ya caducó, pero después de la pandemia las condiciones son diferentes en cualquiera de las preguntas que yo esté tratando de resolver. Por ello es importante el tener esto a la mano y tenerlo muy, muy claro. Ahora, reviso el marco teórico. ¿Cuánto de marco teórico? Mira, pues inicialmente yo te diría con que encuentres entre 3 y 5 artículos, o sea, 4, estamos del otro lado. A mí no me interesa que tengas 25 porque no los vas a leer todos, eso me queda más que claro.
pero que nos digan, a ver, oye, en tal lugar hicieron esto, en tal lugar hicieron esto y salió esto, y tengas un parámetro de comparación de los resultados que vayas a encontrar. Ahora, el marco teórico también lleva elementos como lo que es las definiciones. Por ejemplo, oye, ¿qué vamos a definir aquí por calidad? ¿Qué estamos definiendo aquí como la falta de expedientes? ¿Qué estamos definiendo aquí como este proceso, ¿no? O sea, eso lo encuentran en cualquier libro y pues nada más es copia and paste de una definición, la cual vas a hacer citado y referencia y estamos del otro lado. Aquí lo que interesa no es que haya más, ¿cómo se llaman? Más, definiciones. Lo que interesa, ¿sí? Es que esas definiciones puedan funcionar bien en tu trabajo, ¿sale? Creo que hasta aquí es por lo menos con lo que les podría ayudar inicialmente. Si con base en esto aún así no logran aterrizar una temática, bueno, sería cuestión de sentarnos a ver en qué cosas en lo que ustedes trabajan y cómo es que lo podríamos hacer. Al final del día se trata de un trabajo que puedas hacer en donde tú estás. Nosotros no les vamos a conseguir dónde hacer el trabajo. Eso lo hacen ustedes. Pero lo importante de esto es que ese trabajo lo puedan desarrollar de la mejor manera posible. Y lo primero que deben de preguntarse es lo que les decía hace un rato. ¿Me van a dar acceso a esa información? ¿Me van a permitir usar esa información? Porque si no lo hacen, entonces ya la llevo perdida. En una experiencia muy reciente, tuve un estudiante, teníamos todos los permisos habidos y por haber, todo súper bien, y a la mera nos echaron el trabajo para atrás. Y tuvimos que, ¿cómo se dice? Reasignar sobre la marcha. Entonces, ojo, porque eso puede pasar. Hoy cada día más las instituciones de salud lo que menos quieren es ser evidenciadas de los errores que cometen. Pero ¿qué creen? Esa es la chamba de ustedes. Y más metiéndose a esto. Si tú no logras evidenciar esto, lo único que está pasando es que seguimos haciendo más de lo mismo y por eso no avanzamos. Por eso estamos estancados y a veces estamos hasta en retroceso. Dirían por ahí, vamos como los cangrejos para atrás, pero pues no, los cangrejos no van para atrás, los cangrejos van de lado. O sea, por lo menos se mueve de manera lateral, nosotros no. Entonces, espero que esto les ayude para poder hacer su protocolo. Para mayor referencia, les recomiendo que revisen el libro de Metodología de la Investigación de Sampieri, la edición que ustedes quieran, porque lo que cambia son los ejemplos. Lo que me interesa es la esencia de esto. Él lo explica diferente, ¿sale? Le dedica 7 capítulos a esto. Yo no tengo el tiempo de hacer eso y ustedes tampoco, entonces pueden revisar los 7 capítulos, ver el video. Si necesitan más, me dicen porque tengo más material que podrían utilizar. Que tengan un excelente día y espero les haya servido. Cualquier duda, por favor, háganmela saber. Saludos.